Bueno, vamos a echar un vistazo atrás, a un momento que, la verdad, nos cambió la vida a todos. Vamos a explorar cómo se sintió el inicio de la pandemia a través de las historias de personas por toda Europa. Y es que así se sintió, ¿no? Como un alto repentino, casi irreal. En marzo de 2020, la vida en Europa nomás se congeló, como si un enemigo invisible de la nada hubiera detenido todos los relojes del continente. Vamos a empezar justo ahí, con ese shock inicial, cuando las ciudades de pronto se vaciaron y una incertidumbre tremenda se apoderó de todo. Fíjense, en París, un farmacéutico llamado Orel lo describió perfecto. Dijo que era una ansiedad constante. Enfrentarse a un virus que nadie conocía era como sentir que te apuntaban con una pistola, pero sin tener ni la más remota idea de dónde podía venir el disparo. Y así de un día para otro el mundo se volteó. Todo ese ruido de la gente, las multitudes, la rutina de siempre, desapareció de golpe. ¿Y qué quedó en su lugar? Pues un silencio que a veces asustaba, el aislamiento y una vida pegada a las pantallas. La incertidumbre, esa, se convirtió en el pan de cada día. Y claro, ese shock inicial poco a poco se fue convirtiendo en una nueva realidad. A ver, veamos cómo la gente tuvo que adaptarse a vivir, pues, encerrada entre cuatro paredes. Cada casa se volvió un universo distinto, ¿no? Con sus propias reglas y sus propias batallas. En Italia, por ejemplo, un médico se fue a vivir solo a un hotel para no contagiar a su familia. En Barcelona, un residente de repente redescubría su ciudad ahora completamente desierta. Y para muchísimos, la única ventana para ver a sus seres queridos era una pantalla, una videollamada. Eran como presiones personales, sí, pero también espacios donde, curiosamente, surgió una nueva forma de conectar. Los sacrificios más duros, sin duda, vinieron de quienes estaban en primera línea. Vivían separados de la gente por la que estaban luchando, encerrados en cuartitos cuando no estaban allá afuera salvando vidas. Pero toda esta adaptación, claro, tuvo un precio devastador. Y ahora vamos a ver justo eso, el inmenso costo humano que dejó el virus. Para que nos demos una idea de la magnitud de la pérdida, vayamos a Seriate, una comunidad pequeña en Italia. En un mes normal registraban, qué sé yo, unas 15 muertes. Bueno, pues durante el pico de la pandemia, en un solo mes, ese número fue de 145. Una cifra que de verdad cambió ese pequeño lugar para siempre. Y detrás de esas cifras tan frías, lo que había era un miedo constante, uno que se metía en todo. Era el miedo que te acompañaba al salir a la calle, al sentarte a comer, e incluso al tratar de dormir. Una sombra permanente que no se iba. Y quizá la mayor de todas las tragedias fue la soledad. Los pacientes morían aislados, sin la mano de un ser querido, sin poder dar un último adiós. Fue un final terriblemente solitario para demasiada gente. A medida que la crisis se fue alargando y alargando, ese sentimiento inicial de unidad se empezó a romper, a deshilachar, y lo que vino después fueron divisiones sociales profundísimas. Al principio, ¿se acuerdan? Había una sensación de solidaridad increíble, simbolizada por esos aplausos en los balcones en marzo de 2020. Pero conforme avanzó el año, el cansancio empezó a ganar. Para finales de 2020 ya teníamos las primeras protestas. Y para 2021, esa unidad ya se había fracturado, dando paso a la desconfianza, al enojo y a la división. Esa lucha que al principio parecía compartida, de pronto se convirtió en una búsqueda de culpables. Mientras en Roma los manifestantes les gritaban inútiles a los políticos, en otros lugares la desconfianza era contra los hospitales. Y en Berlín, los más vulnerables, como las trabajadoras sexuales, sentían que el sistema simplemente los había abandonado. Y finalmente vamos a examinar ese larguísimo camino hacia la recuperación. Un camino marcado por la esperanza, sí, pero también por un trauma que sigue ahí y por batallas personales muy, muy profundas. La historia del Dr. Mosca es un símbolo perfecto de esta fractura. O sea, primero fue un héroe. Después fue arrestado, acusado de asesinato para liberar camas, y los medios lo bautizaron como Doctor Muerte. A pesar de que lo declararon inocente, la fiscalía apeló, alargando una pesadilla legal de 3 años hasta su absolución final. Su caso nos enseña la presión y la sospecha tan brutal que cayó sobre el personal de salud. Y qué ironía, ¿no? La misma herramienta que estaba destinada a ponerle fin a la crisis se convirtió en otra fuente más de división social. Y con el fin de las restricciones, llegó un anhelo profundísimo de normalidad. Para muchos, como para César en Barcelona, recuperar libertades tan simples como salir a caminar se sintió como un acto de reconciliación, una forma de volverse a encontrar con uno mismo después de tanto tiempo. La pandemia como tal puede que ya sea un recuerdo, pero sus cicatrices y lo que aprendimos se quedan. Y nos deja con esta pregunta en el aire. ¿Será que esto nos cambió para siempre?